En realidad son dos proyectos. El primero se llama Ley contra la criminalización de la protesta social. Lo hemos presentado en esta legislatura en consonancia con la presentación de este proyecto que se hizo a nivel nacional, donde un arco de más de 10 bloques del Parlamento Nacional participa con distintos diputados en la promoción de esta ley que sostiene la extinción de la causa penal para quienes han participado en distintas movilizaciones populares y están en este momento bajo proceso judicial o con condena por esa participación. En nuestro país, según la estadística y el relevamiento que ha realizado el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hay más de 5.000 procesados por participar en luchas populares. De algunos de ellos hemos hablado. En el caso de la provincia, junto con la capital federal, engloba el 48% de esos casos, estimativamente alrededor de más de 1.500 que están procesados por acciones realizadas en la provincia de Buenos Aires, repartidas más o menos de forma igualitaria entre tribunales de alcance federal y tribunales provinciales. Y quería hacer una primera consideración porque la judicialización es una forma de limitar el derecho de huelga y el derecho de manifestación. Mi compañero de militancia, Javier Hermosilla, por ejemplo, de la Comisión Interna de CRAF, tiene 14 procesos judiciales por haber participado de distintas luchas, por defender a sus compañeros, entre otros de los 153 despidos de la empresa. Se lo ha embargado por 280.000 pesos en sus bienes, no tiene esos bienes, no le han hecho el embargo. Pero esa es la forma con la cual el aparato judicial, por las denuncias que hacen las patronales y los gobiernos, trata a los trabajadores que no son burócratas millonarios, sino que viven como sus compañeros y que luchan junto a sus compañeros. Tenemos el caso acá en la provincia de la Junta Interna de Alta Educación, hoy bajo proceso. Y de esa forma volvemos a que lo que era una costumbre a principios de siglo, que los reclamos gremiales se tomaban y se trataban en los diarios, en las páginas policiales, vuelven a aparecer de esa misma manera. Y el agravante de esto, y por eso he acompañado este proyecto, en la cual me han acompañado con su firma el diputado Cosino, la diputada Liempe, el diputado Bago, el diputado Ravera, el diputado Martínez y el diputado Grenada. He acompañado, junto con esta presentación, otra de una declaración en contra de cualquier tipo de ley de rechazo que pretenda cercenar la protesta social. Hay 3 leyes que plantean esto en el Parlamento Nacional: la ley del protestódromo de Darío Giustosi, la ley antimanifestación del diputado Pedrini con el acompañamiento de Kunkel y Conti, y la nueva ley de la diputada Conti y la diputada Comelli. Creo que son 3 leyes que presentan un ataque muy fuerte al derecho de manifestación por distintos ángulos. La ley Conti, Pedrini, Kunkel, que plantea que hay manifestaciones legítimas y ilegítimas. Y hoy escuchaba hablar del 17 de octubre de 1945. Imaginémonos pidiendo 2 días antes haber hecho esa movilización. O nos acordamos el 19 y 20 de diciembre, o se hablaba del Cordobazo. Sencillamente, toda la historia nacional está reñida con esta idea de que hay que pedir permiso para poder manifestarse, salir a las calles y ejercer el derecho constitucional a la protesta. E implican una agenda distinta, donde el problema es el que lucha y se moviliza, y al que hay que regular, al que hay que cercenarlo, mientras que se deja libre el giro de los capitales, 200.000 millones de dólares fugados, los negocios de los grandes empresarios. O nos van a hacer creer que el problema de la vivienda es que la gente luche y haga piquete por la vivienda, o que el problema del trabajo en negro se soluciona limitando la capacidad de movilización de los que están en negro, o el ajuste que hoy hay en curso y la pérdida del poder adquisitivo del salario se va a combatir limitando el poder de movilización de los trabajadores. Cualquier persona que vea afectado el tránsito en el curso de un año, a lo sumo 1 o 2 veces se va a chocar con un piquete, 1 o 2 veces en el año. Y de esto nos quieren hacer creer que el gran problema que tiene el país es que la gente lucha y se moviliza. No, sabemos que acá hay una concepción, que es que la lucha por las reivindicaciones populares tiene que estar contenida, y las excusas que se han tomado son para avanzar en proyectos son muy graves. El último que se presenta, y que me da la razón en el primer proyecto, porque el último proyecto dice que hay que dar una amnistía a los que han sido procesados del
torno a la fecha, pero lo condiciona a aprobar un reglamento en el cual las ocupaciones de fábrica quedarían limitadas y prohibidas, como si la ocupación de fábrica no fue fundamental para el surgimiento de la fábrica recuperada y haber salvado cientos de puestos de trabajo. Las ocupaciones de colegios que hicieron los pibes secundarios para protestar por el gas estarían limitadas por el nuevo proyecto, que es un verdadero chantaje. Por eso, señor presidente, y señalando también que hemos planteado un proyecto en comisión contra la persecución sindical a los trabajadores de IOMA, donde las cámaras de seguridad son utilizadas por las autoridades para marcar quién va y quién no va a una asamblea, lo cual es gravísimo, porque se hacen los listados que parecen listas negras, donde los que participan de la acción gremial están estigmatizados y son perseguidos. Y esto no es más que otro caso de lo que abunda la lucha contra la criminalización de la protesta social y contra todo tipo, insisto, todo tipo de cercenamiento al derecho inalienable a la protesta. Va a ser una bandera que el Frente de Izquierda va a sostener como una de sus banderas principales. Y repito, hoy se han hecho homenajes, se ha hablado del 1 de mayo. Creo que el mejor homenaje que se podría hacer es acompañar el rechazo a la criminalización de la protesta, que todos los compañeros que han sido inculpados y tienen una espada de Damocles sobre sus espaldas para participar de las movilizaciones populares, dejen de tenerla. Y por otro lado, negarnos y señalar claramente el rechazo a todo tipo de limitación de la protesta y la movilización popular. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Ponemos entonces en votación el tratamiento sobre